Finalmente, las autoridades electorales de Venezuela dieron a conocer la fecha para las próximas elecciones presidenciales. Serán el 28 de julio, una fecha muy crucial, por cierto, para el chavismo que lleva en el poder 25 años, porque celebran el natalicio del expresidente difunto Hugo Chávez Frías. Todo indica que Nicolás Maduro buscará ganar esa reelección, pero aún no es claro quiénes serán esos directos rivales de la oposición después de que también fuera inhabilitada María Corina Machado a través del Tribunal Supremo de Justicia. Quien sí está habilitado y su movimiento político es Leocenis García, líder de ese movimiento político de centroderecha, de libertad económica, que viene tomando una vocería muy importante y un liderazgo en Venezuela, quien ha participado recientemente en reuniones constantes con distintos sectores políticos, incluso del chavismo en la Asamblea Nacional. Leocenis, bienvenido a Red Más Noticias. Querido Michael, un gran saludo a Colombia y a Red Más Noticias. Bueno, Leocenis, conocemos que la fecha ya es el 28 de julio. Fue un poco adelantado, se esperaba que fuera un poco más hacia finales de 2024. ¿Cómo ustedes reciben en ProCiudadanos esta fecha? Fíjate, ProCiudadanos asistimos a la Asamblea Nacional a una mesa de diálogo y negociación con el gobierno de Venezuela y nuestro objetivo en esa mesa fue intentar salvar lo que se había venido construyendo en México, luego la cumbre de Bogotá y luego Barbados, el Acuerdo de Barbados. El Acuerdo de Barbados es un acuerdo, primero hay que decirlo, sobre convivencia política, que a la gente se le olvida esta parte del acuerdo. Se reducen el tema al tema electoral y olvidan que uno de los puntos importantes era la necesidad de la convivencia política, de que Venezuela pueda terminar en un pacto político de convivencia como el Pacto de Punto Fijo en Venezuela, como el Pacto de la Moncloa que lideró el gran presidente Adolfo Suárez en España. Segundo, era un tema sobre garantías electorales. Y lo tercero que decía el Acuerdo de Barbados es que las elecciones, para que todo el mundo estuviese preparado, relajado para ir a ellas, debían ser en el segundo semestre del año 2024. Eso se firmó por los mediadores del gobierno, donde estaba el doctor Jorge Rodríguez, Nicolás Ernesto Maduro, entre otros, y en el caso de la oposición, por ese gran venezolano que es el doctor Gerardo Blay, Tomás Guanipa, Stalin González. Una vez que se da la inhabilitación de la doctora María Corina Machado, Estados Unidos amenaza con que se van a reimponer las sanciones y sectores del chavismo dicen, bueno, entonces vamos a llamar a las elecciones ya. Y allí los sectores nos reunimos en la asamblea y empezamos a tratar de salvar el proceso. En el caso de ProCiudadanos, en el caso de Fede Cámaras, que es la principal cámara de empresarios de Venezuela y con industria, los tres propusimos que se cumpliera el Acuerdo de Barbados. Y Barbados decía que es el segundo semestre. Y el segundo semestre es de julio a diciembre. De manera que se ha cumplido con el mínimo del Acuerdo de Barbados. Es decir, se ha puesto el 28 de julio. Y tú me dirás, ¿estás conforme, Leocenis? Bueno, firmé un acuerdo, propuse una fecha, estoy de acuerdo que se haya puesto la fecha mínima. Lógicamente para mí hubiese sido más cómodo una fecha como octubre, como diciembre, pero ya está la fecha. Y ahora la oposición democrática tiene una enorme responsabilidad y eso pasa por entregarle al país una o varias propuestas que permitan enfrentarse a ¿qué? Al principal problema que tiene el país, que no es la verborrea oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino el modelo económico que predican, el modelo colectivista, que es un modelo que convirtió a Venezuela, que era la promesa de América Latina, la Suiza de América Latina, en la Zimbabue del continente. Esta tiene que ser una elección no sobre cuán simpático, quién es negro, quién es blanco, quién es más gordo, quién es más flaco, sino sobre qué modelo defienden los colectivistas que están en el poder y qué modelo defendemos de la oposición, que yo creo que el modelo que debemos defender es el modelo liberal. Leocenis, usted publicó en las últimas horas una interesante columna de opinión en El Nacional, en ese portal muy reconocido, y la tituló Ya no más, se acabó. No escuchemos más a estos esquizofrénicos que metieron al país en una locura. Esos esquizofrénicos nos referimos al chavismo en los últimos 25 años. Y segundo, usted dice no puede haber más equivocaciones
y hay que saber darle una opción a Venezuela. En medio de esos liderazgos, María Corina Machado, que pues se creía que iba a ser como la que iba a levantar las banderas de la oposición, está inhabilitada. Ella dice que seguirá luchando. Entonces, ¿quiénes serán esos nombres? ¿Quiénes serán esos rostros que estarán en la papeleta de votación de los venezolanos el próximo mes de julio? Aún no lo sabemos. Lo que sabemos es que esos rostros tienen que estar primero habilitados y tenemos que decidir, nos quedan 15 días para el proceso de inscripción formal de los candidatos. Entonces tomamos una decisión. ¿Nos quedamos pensando en lo que pudo haber sido y mirando por los retrovisores o avanzamos? Si queremos hacerlo primero, seguimos peleando una cosa que no se va a resolver y que la sabe toda la clase política venezolana, que es el tema de la habilitación de la doctora María Corina, que es una luchadora muy meritoria durante muchos años, pero que tristemente está imposibilitada de participar. Si decidimos avanzar, tenemos que darle una opción al país. Y el país, a propósito de esa columna que yo escribo en El Nacional, porque me llama la atención que el gobierno, yo respeto mucho la figura del fallecido presidente Hugo Chávez, porque entiendo que representaba una opción muy importante para sectores políticos del país. Creo que tres de las figuras más importantes venezolanas en los últimos 60 años han sido Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez. Pero me llama la atención que desde ese respeto que tiene que ver con su figura política y no ideológica, porque lógicamente Chávez y yo estamos en las antípodas ideológicas. Yo soy una persona de centro derecha, Chávez era una persona socialista. Han convocado a la elección el día que Chávez nació. Y a mí me causa mucho eso, curiosidad, pues que es como decirle al país que quien va a ganar la elección es Hugo Chávez, como el sí campeador que ganó batallas después de la muerte. Y la pregunta es, ¿quién va a gobernar? ¿Va a gobernar Chávez? ¿Por qué ir a la figura de Chávez en este momento? Entonces, conclusión del caso. La oposición democrática tiene que avanzar. Y quiero hacer un llamado. Todo el mundo sabe mis relaciones. Yo no ando metido en un closet escondiendo eso, mis relaciones con el que yo amo este país profundamente, Venezuela. Y después de este país que amo profundamente, donde nací, donde me crié, donde tengo mis hijas, amo profunda y admiro profundamente un país que es los Estados Unidos de América, porque allí se desarrolla el modelo económico que yo quiero para mi país. Yo quisiera pedirle al secretario general para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nicholson, a la gente de la Casa Blanca, mucha prudencia en cuanto a lo que debe venir. Por supuesto que el gobierno de Venezuela está haciendo lo que debe hacer un gobierno, que es intentar mantenerse en el poder. Pero el querer sacar al gobierno del poder no puede ser a costa de la gente. Yo acabo de recibir una encuesta, es muy importante, y en esa encuesta veo la opinión de la gente sobre las sanciones. La gente está en contra de las sanciones. De manera que lo que Estados Unidos tiene que intentar salvar es el proceso de negociación. Y un proceso de negociación, parafraseando al gran presidente Raúl Alfonsín, no necesariamente las elecciones son un mecanismo expedito para llegar a la democracia. Son un paso sí necesario. Pero lo que hay que salvar en Venezuela es un proceso de negociación complicado que puede seguir independientemente del resultado después de las elecciones de julio. Y allí la comunidad internacional, especialmente el líder de Occidente, Estados Unidos, tiene que ser muy cauteloso, muy cuidadoso para seguir apoyando al noble pueblo de Venezuela que quiere un cambio, pero quiere un cambio sobre todo, Michael, en paz. Leocenis, vemos de fondo la Gran Caracas. Usted, cada vez lo hemos visto en esas actividades, una vez recibió el aval por parte del TSJ y lo vemos acudiendo ya a eventos políticos donde lo ovacionan y donde lo dicen en negro con mucho cariño. Leocenis García postulará su nombre durante los próximos 15 días para ser ese candidato de la oposición, uno de los que pueda enfrentarse a ese chavismo anquilosado desde hace 25 años. Te voy a dar una respuesta un poco romántica que algunos no van a comprender. Yo seré candidato si mi candidatura contribuye
al proceso de negociación que yo creo es necesario al país para que el país termine en un pacto político. ¿Con qué sueña Leocenis García? Leocenis García sueña con una sesión en el Congreso como la que presidió Adolfo Suárez, que puso de acuerdo para un pacto de convivencia política y económica a liberales, comunistas, socialistas, socialdemócratas. Y cuando se estaban disolviendo las cortes y todo el mundo firmó, Adolfo Suárez suspiró, miró hacia arriba y dijo: todo está consumado. Entonces, yo entiendo que en Venezuela vivimos una situación complicada, con un gobierno que cada vez se ha alejado de los principios democráticos, y volver a ese camino no es sencillo. Yo estoy en una etapa de consultas en las últimas horas. Estoy recibiendo un número importante de encuestas de opinión, y lo que sí te digo es que yo, como lo he hecho desde el día de ayer, cuando el Consejo Nacional Electoral ha llamado a las elecciones, yo llamaré al pueblo venezolano a votar, a participar, a dirimir nuestras diferencias en paz, y termino diciéndote que estas son horas para mí cruciales y de reflexión frente al anuncio de que dentro de 15 días empezará el plazo para las inscripciones de los candidatos presidenciales. Las críticas no se hacen esperar, Leocenis, y hemos visto que una vez en las últimas horas ha publicado a través de luego su columna y también a través de las redes sociales, pues que la mejor fecha era quizás pensarlo hacia octubre o diciembre de las elecciones, pero incluso en la columna dice que hasta estaría dispuesto a firmar con sangre ese acuerdo y establecer una posible solución a Venezuela. Pero entonces, ¿qué puede esperar uno del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es un apéndice del chavismo, en esa transparencia? ¿Sí habrá transparencia? ¿Sí creen ustedes en esa institución? Mira, lógicamente que en Venezuela se dice que al que lo pica una culebra, cuando ve un bejuco, salta. Entonces, bueno, ha habido experiencias con el Consejo Nacional Electoral. Yo quiero creer en la buena fe que vi en las mesas de negociación en la Asamblea Nacional. En las últimas horas me ha tocado conversar muchas veces con el doctor Jorge Rodríguez, que es uno de los principales asesores del presidente Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, con las diferencias ideológicas, por supuesto, marcadísimas que tenemos. Yo he insistido al gobierno que tenemos que buscar una solución que le sirva al país y que hay que hacer una elección lo más transparente posible, entendiendo las realidades de Venezuela, para poder resolver el verdadero problema de Venezuela. Y el problema de Venezuela es económico, la enorme inflación que tenemos. Millones de venezolanos huyen ¿de qué? De un sistema que no sirve, el sistema socialista. Y por eso pienso que hay claras muestras en el gobierno que el gobierno intenta hacer una perestroika. Habrá que ver si el país le permite hacer una perestroika como se lo permitió a Gorbachov, si les da el tiempo o no. Pero creo que hoy día tanto el gobierno como la oposición estamos de acuerdo que lo primero que hay que resolver una vez se dé el resultado de julio es el tema económico, porque la verdad al país le interesa muy poco quién gobierna Venezuela, si es Maduro, María Corina, Leocenis, si la gente tiene acceso al crédito, que no lo puede tener porque tenemos el encaje legal obligatorio más grande del mundo, si tenemos una inflación controlada que permita que los salarios puedan obtener la cesta básica, y tenemos una de las inflaciones más grandes del mundo, un impuesto encubierto que paga todo el mundo. De manera que el problema de Venezuela es que primero no hay paz, y sin paz es imposible que haya libertad económica, y sin libertad económica no hay libertad política. Entonces el país necesita un proceso de pacificación. Después necesita un tema de libertad económica, de respeto a la propiedad privada, a la libre empresa, a la iniciativa individual. Y eso nos va a llevar a la paz política que no tenemos hoy en Venezuela. Leocenis, hace contadas unas semanas, en medio de una multitudinaria celebración por el aniversario del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en ese entonces el coronel Hugo Chávez Frías en 1992, pues hace unas semanas, en febrero, el presidente Nicolás Maduro vaticinó que va a ganar estas elecciones presidenciales por las buenas
o por las malas. Bajo ese antecedente, entonces, ¿qué pueden esperar ustedes los distintos sectores de oposición? O no hablemos de sectores de oposición, sino de los venezolanos que quieren una solución rápida de salud, una solución inmediata a su crítica situación y panorama económico, sin contar el listado de problemas por los que están pasando. Bueno, el presidente Maduro es un político, ¿sabes? Yo soy una persona que no viene de la clase política tradicional, vengo del periodismo, después del mundo empresarial, porque he sido dueño de medios expropiados, y entiendo que cuando uno viene del mundo privado es un poco más reservado, un poco más prudente. Los políticos tienen una verborrea natural, utilizan la demagogia, así que yo entiendo todo eso como parte del debate político, pero hay unos mecanismos que es bueno que la gente lo sepa. Efectivamente, en Venezuela hay un sistema automatizado con unas máquinas de votación que transmiten al Consejo Nacional Electoral al final del día el resultado de cada mesa en el país, pero esa misma máquina vota un chorizo, una suerte de etiquete con el número de votos por mesa que tú puedes cotejar con las cajas. Entonces, bueno, el señor presidente puede decir lo que quiera, pero si desde los sectores de la oposición hacemos nuestro trabajo, que es tener las auditorías, tener los testigos y cotejar lo que dicen las máquinas con los votos que están en las cajas, nosotros pudiéramos saber qué es lo que ha pasado en Venezuela el día de la elección. Así que cada quien hacer su trabajo. El presidente Maduro, lo felicito, está haciendo el de él, hablándole a sus seguidores, animándoles, y nosotros desde la oposición haremos el nuestro, que es incentivar a la gente a votar, y decirle a la gente que esto es una oportunidad de oro para que los venezolanos nos expresemos contundentemente y digamos qué modelo queremos. Si queremos el modelo que reparte lo que no se produce, o queremos el modelo donde la gente con su iniciativa individual puede tener acceso al crédito, puede comprar una casa, puede tener empleo, puede viajar. En conclusión, como diría esa gran autora que a mí me inspira mucho, que se llama Ayn Rand, en la novela Nosotros los que vivimos, el derecho a ser feliz en este mundo y no en el otro mundo. Yo no tengo problemas, yo soy una persona muy creyente y no tengo problemas con los que creen en el paraíso, pero ¿por qué los venezolanos tenemos que vivir el infierno que estamos viviendo hoy día? La vida no es esto que viven los venezolanos, una cola para una bolsa, una cola para una bombona de gas, sueldos que no alcanzan, ganar en bolívares para gastar en dólares, un transporte público que no sirve, servicios públicos que no sirven. Eso no es la vida. Y al final la lucha que estamos dando es para que nuestros hijos, los hijos de la patria, tengan dignidad y puedan vivir con dignidad en nuestra nación. Ya Europa, o bueno, un país que hace parte, con una voz muy relevante dentro de la Unión Europea, ha planteado, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, expresó desde Cartagena, aquí en territorio colombiano, que se deben incluir todos los sectores, todo el mundo en esa jornada electoral, y dice que ese es un avance a la democracia, y lo que ahora esperamos es que esas elecciones incluyan a todo el mundo y que todo aquel que quiera competir libremente lo pueda hacer, dijo el ministro de Relaciones de España. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, España es muy fundamental y toda la comunidad internacional, la Unión Europea. Yo pienso que los venezolanos estamos abiertos a la observación internacional. Hay un preacuerdo de observación con el Centro Carter, que es un centro muy serio y que ahora está dirigido por Jenny Lincoln, que nosotros desde ProCiudadanos conocemos y hemos conversado. Cuando yo estuve inhabilitado, conversé con ella. Bueno, ojalá que aquí pudiese estar la OEA, la Unión Europea. Sabemos todas las estridencias que ha habido tanto de esas instituciones con el gobierno, como del gobierno con esas instituciones, pero hemos firmado un acuerdo, y dentro de ese acuerdo que firmamos sectores dentro del país, en la Asamblea Nacional hablábamos del tema de la observación internacional, de las garantías electorales, y lo que esperamos es que se cumpla. ¿Quiénes deben ser las voces que denuncien cualquier irregularidad? Los venezolanos. ¿Y qué debe ser la comunidad internacional? Acompañar a los venezolanos. Lo que no puede pasar es que las instituciones internacionales sustituyan las voces de los venezolanos. Porque los opositores venezolanos tenemos el respaldo del pueblo de Venezuela. Nosotros no podemos seguir mostrándonos como una suerte de títeres que están al servicio
de voces internacionales que tienen el legítimo derecho de estar preocupados por Venezuela, pero al final este es un problema de los venezolanos, que no podemos resolver solo, es verdad, pero los venezolanos, sobre todo de oposición, somos los primeros en que tenemos que dar los pasos y los daremos para denunciar cualquier arbitrariedad, abuso del gobierno en estas elecciones. Y por último, Leucenis, y gracias por estar aquí en Redma Noticias, usted dice que se necesita la unión y el consenso de todos. Así como se ha reunido con los sectores en la Asamblea Nacional de Venezuela, los sectores afines al gobierno, también estará durante estos próximos 15 días contrarreloj con esos sectores distintos de oposición para tratar de encontrar esos líderes y esas voces que puedan postular su nombre. Sí, bueno, de hecho, para ser totalmente franco, yo me mantengo en contacto con los representantes de oposición que están en la Asamblea Nacional, con la plataforma unitaria, con los negociadores de Noruega, tanto el doctor Gerardo Blay como el doctor Tomás Guanipa, e incluso en algún momento yo he tenido una reunión formal con algún representante de la doctora María Corina Machado durante mi visita a Estados Unidos hace algún mes, ¿no? Entonces yo he hablado con todos, ese es mi carácter, eso es lo que creo. Yo no creo en la violencia, yo creo en los consensos y pienso que estamos en una situación difícil. Sí, no es el escenario más óptimo, es verdad, pero no sé si me permite terminar con una anécdota. El presidente Augusto Pinochet convocó al plebiscito con el control de todo, Fuerza Armada, CNE, etc. Los resultados, todo el mundo sabe qué pasó en el plebiscito, lo ganó la oposición y el presidente Pinochet intentó torcer el resultado. De hecho, eran las 2 de la mañana, no se habían dado los resultados y un general que pertenecía al ejército chileno abrió paso en medio de los periodistas de La Moneda, y los periodistas, que tú sabes, siempre son la voz de los que no tienen voz, le preguntaron: general, ¿qué está pasando? Son las 2 de la mañana. Y el general dijo: yo tengo muy claro qué ha pasado y la Fuerza Armada chilena tiene muy claro qué ha pasado. No sé si el presidente Pinochet lo tiene claro. Y entonces la periodista le preguntó: ¿qué ha pasado? Dice que la oposición ha ganado las elecciones. Y allí terminó Pinochet de una manera muy, muy digna para la democracia chilena, porque vienen las elecciones donde Pinochet prácticamente interviene para que Patricio Auli, que era un tipo que tenía pocos puntos en la encuesta, fuera el candidato y no Lagos, que era como la María Corina de Chile, y Auli gana las elecciones y llama a un gran acuerdo nacional, a un gobierno de consenso, y nombra como ministro de la Defensa, mantiene en el ejército, rectifico, a Pinochet. Y eso fue lo que permitió la transición chilena. Entonces, Venezuela, ¿qué está viviendo? ¿De qué hablamos? ¿Estamos viviendo una democracia plena? No. Entonces hay que hacer concesiones de bando y bando, del gobierno y la oposición, para llegar a un clima aceptable para todos. Porque por parte de la inhabilitación de la doctora María Corina y la resistencia del gobierno a habilitarla, es toda esta prédica de los sectores que la rodean, de que hay que meter preso a Diosdado, hay que meter preso a Nicolás, que hay que perseguirlos, que la cárcel, bla, bla. Y eso es una estupidez total, porque toda esa fuerza que vas a gastar correteando a Diosdado y a toda la familia de los chavistas para meterlos presos, eso es mucha inversión de energía física. Tú la tienes que invertir en levantar el país, en la economía, en convocar al Fondo Monetario Internacional para un préstamo de reconstrucción cercano a los 30.000 o 50.000 millones de dólares que necesita Venezuela. En eso es que tenemos que ocupar nuestra fuerza, no en la persecución. Pues le agradecemos a Leucenis García, coordinador nacional del Movimiento Político Pro Ciudadanos, un movimiento de centro derecha. Gracias por estar aquí en Redma Noticias frente a esa carrera que comienzan las próximas 3 semanas para definir quiénes van a ser los postulados en los sectores de oposición para lo que serán las elecciones presidenciales convocadas a través del próximo 28 de julio y que esperamos desde Colombia se siga respetando ese acuerdo de Barbados por el bien y por el regreso y la oportuna democracia en territorio venezolano. Leucenis, gracias por estar acá. Muchas gracias, Michael. Saludos a Colombia.